Es una bendición que podamos estudiar más la palabra de Dios, que podamos recordar las hermosas enseñanzas que nuestra iglesia sostiene todo este tiempo. Así que bienvenidos, bienvenidas, hermanos. Sintámonos cómodos allí, tomemos papel y lápiz, nuestra Biblia en la mano para subrayar, para escribir, para anotar, porque esta es una escuela de aprendizaje y cada fin de semana estamos aprendiendo cosas nuevas y que son muy importantes y muy valiosas de poderlas poner en práctica. Todo lo que estamos aprendiendo es para nutrirnos, pero a la vez que nos sirva para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Así que bienvenidos, bienvenidas, saludamos con mucho cariño a cada uno de ustedes, que podamos juntos seguir aprendiendo de la palabra de nuestro buen Dios, que sigamos creciendo para servir mejor a nuestro Dios. Vamos a dar inicio cantando este precioso himno llamado Hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y voy a pedirle allí a mi hermano Ángel Vélez, nuestro hermano Ángel Vélez que está conectado, que sea quien nos dirija en la primera oración de esta tarde. Así que mi hermano Ángel Vélez, le rogamos allí que pueda tener encendido su micrófono, su cámara también, y nos va a dirigir en esta primera oración. Vamos a cantar entonces juntos este himno maravilloso, Hasta que Él venga. En el mundo aquí soy un extranjero, esperando ver a mi Jesús. Él me llamó como mensajero a llevar al mundo una luz. Voy a enfrentar peligro al caminar, tentaciones y enemigos siempre habrá. Por la fe, hasta que Él venga, cumpliré la gran misión. Me consagro, serviré, con trabajo y oración, el Señor realizará sus milagros. Cristo me llamó para ser obrero y llevar al mundo su amor. Ir al corazón del mundo entero y traer a todos al Señor. Por un tiempo más yo tengo que esperar, y Jesús del cielo me vendrá a buscar. Por la fe, hasta que Él venga, cumpliré la gran misión. Me consagro, serviré, con trabajo y oración, el Señor realizará sus milagros. Por la fe, hasta que Él venga, cumpliré la gran misión. Me consagro, serviré, contra
el Señor realizará sus milagros. Ok, oramos. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y buen Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos en esta tarde de sábado que nos permites por medio de este canal digital poder instruirnos en tu palabra. Permite, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los ponentes, predicadores, que enseñan a tu iglesia, a tu pueblo, a los líderes, para que a su vez nosotros podamos también enseñar la verdad a aquellos que dirigimos en nuestras iglesias. Permítenos, Padre, cada día ser instruidos por el poder del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, por Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido hermano Ángel. Muchas gracias por la oración. Y bueno, pues estamos ya con nuestro pastor Ricardo Palacio, pastor ecuatoriano, siervo de Dios que ministra en diferentes partes del mundo ahora, dirigiendo la misión. Así que vamos a saludar y damos la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, pastor Ricardo Palacio. Pastor, lo tenemos por aquí. Bienvenido, pastor. Muy amable, muchas gracias, apreciado Pastor Yanes. Una alegría el saludar a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, hermanas, jóvenes, líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Durante esta tarde y mañana en la mañana, el desafío nuestro es analizar, tocar las doctrinas bíblicas adventistas, ¿no? Ese es el desafío que el Pastor Yanes ha compartido con nosotros. Y en realidad es un desafío grande y les voy a decir por qué. Porque nosotros como adventistas del séptimo día, algo que es muy, muy interesante, es que históricamente hemos ido desarrollando las verdades a través del tiempo. Ya, ese es uno de los puntos básicos que es importante para entender. Y entonces, con la ayuda de Dios, lo que queremos hacer en esta tarde es entender nuestros pioneros, aquellos que iniciaron el movimiento adventista, cómo fueron desarrollando ellos las creencias que hoy tenemos y en qué se diferencian o en qué nos diferenciamos nosotros como adventistas de otras iglesias que tienen credos, ¿ya? Entonces, quizás, pastor, si me permite, antes de entrar de lleno en la explicación, vamos a tener una palabra de oración invitando al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro en esta tarde, ¿ya? Padre maravilloso, aquí están tus hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Tú conoces cada uno de sus corazones, su anhelo es conocer más tu palabra para poder servirte mejor. Así que oramos, Padre, que en esta tarde tú puedas utilizarme para compartir enseñanzas, para despertar el interés de conocer más, de tal manera que nuestros hermanos, nuestras hermanas, líderes de la iglesia puedan ser instrumentos útiles y poderosos compartiendo las verdades bíblicas en sus iglesias. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pastor mencionaba algo importante al inicio. Ustedes recién han almorzado y algunos veo que están todavía ahí terminando su almuerzo. Entonces, para mantenernos despiertos, hermanos, voy a hacerles preguntas y vamos a interactuar, ¿ya? Así que más que un sermón, esto va a ser un diálogo, una clase abierta, ¿ya? Si ustedes quieren expresar sus comentarios, preguntas, pueden hacerlo hablando. Si desean utilizar el chat y escribir, siéntense libres para hacerlos también, ¿ya? Entonces, muy bien. Miren, en estas primeras horas que tenemos, queremos tratar históricamente de dónde venimos nosotros como adventistas del séptimo día. Pregunta para ustedes. Para los que contesten correctamente, el pastor Yanes tiene un premio ahí para ustedes, así que después le piden al pastor nomás. Muy bien. Primera pregunta. ¿Tenemos nosotros como adventistas del séptimo día un credo
¿Sí o no? ¿Tenemos nosotros como adventistas del séptimo día un credo? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, Yo creo que sí. sí tenemos, pues. Ok, Las 28 doctrinas. ok, entonces perfecto. Fíjense que les puse una trampa desde el inicio, ¿verdad? Les puse una trampita ahí, algunos de ustedes ahí. Miren, aquí viene algo importante que vamos a ir discutiendo en esta tarde. Tenemos nosotros, como adventistas, un credo. La mayoría de ustedes han dicho sí, y de ahí han dicho las creencias, las 28 doctrinas que tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar justamente eso en esta tarde. Los fundadores de la iglesia adventista, hermanos, del séptimo día, exhibieron durante mucho tiempo una actitud fuertemente de crítica hacia los credos, ¿ya? Entonces, nuestros fundadores nunca estuvieron cómodos con credos. Lo único que ellos afirmaron es: la Biblia es nuestro único credo, ¿ya? Entonces, para los fundadores adventistas y para nosotros como iglesia adventista del séptimo día no tenemos un credo. Lo que nosotros tenemos son doctrinas o creencias. Creencias, claro. Exactamente. Y vamos a desarrollar la diferencia para que ustedes sepan esto, que es bastante interesante. Ahora, si nosotros vamos a la historia y estudiamos un poquito allí, nosotros nos damos cuenta que a través de la historia, estamos hablando desde los apóstoles, unos siglos un poquito más adelante de ellos, ya se comenzaron a escribir credos. Pastor, este es un premio especial, por favor, ¿ya? A ver, la pregunta del millón para los líderes de aquí. ¿Alguno de ustedes puede mencionar alguno de los credos famosos que la iglesia cristiana ha tenido a través de la historia? Eso ahí, el tiempo va corriendo. A ver, les doy 5 segundos. La creencia del don del Espíritu Santo. Ok, perfecto. Entonces la hermana está mencionando una creencia, ¿correcto? Muy bien, hermana. Lo que yo les estoy pidiendo es credos, ¿ya? Ahora, ¿alguno de ustedes, les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes entró a la iglesia adventista de la iglesia católica? ¿Fueron católicos antes de eso? Sí. ¿Ya? Pastor, Muy bien. ¿Qué se repite pastor, en la iglesia? Un credo me parece que es el Padre Nuestro, unas repeticiones que hace la iglesia católica. Interesante, hermana. Usted está calientito, ya está cerca, exactamente. El Padre Nuestro se parece, pero les voy a decir, El miren, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ese es el credo de ahora los sí, la católicos. hermana Ana le dio ahí ping, ping en el clavo. Perfecto, ¿ya? Entonces, justamente, lo que nosotros conocemos, ¿ya? Como credos, el primer credo que se escribe y que nosotros conocemos es el que se conoce como el credo de los apóstoles, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Ahí qué sigue? A ver. Su único Creo en Hijo, Jesucristo. nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Excelente. Nació de Santa María Ya. Virgen. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Ahí. Fue crucificado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto es importantísimo para que ustedes entiendan. Muchas gracias ahí. Me imagino que es el esposo de la hermana Ana, ¿no? Muy bien ahí. Ahora, esto se conoce como el credo, ¿ya? De los apóstoles. Esto se ha repetido. Fíjense, este credo se lo desarrolla unos años después, ¿ya? De que los apóstoles estaban allí. ¿Y qué es lo que se buscaba a través de los credos? Lo que se buscaba a través de los credos es unidad de fe, ¿ya? Unificar la fe. Es interesante que cada vez que aparecía una herejía, una enseñanza falsa, entonces se trataba de hacer un arreglo, un cambio al credo. Los credos más famosos que existen, que la Iglesia Católica y que muchas otras iglesias utilizan hasta hoy, son, primero, credo de los apóstoles, que es el que estaba repitiendo nuestro hermano Sánchez. Segundo, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes que es? Es el credo de Nicea, ya así se conoce, que es: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces, lo que quiero que vayan notando ustedes es lo siguiente. Estos credos fueron creados, fueron escritos por los líderes religiosos para tratar de unificar creencias, ¿ya? Pero los credos van más allá de las creencias. ¿Por qué razón? Porque los credos eran utilizados para saber si usted era o no un verdadero creyente. Si no repetía el credo, si no decía eso, entonces usted ya no era aceptado como miembro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, credo de los apóstoles, credo de Nicea, y el tercer credo es interesante porque este credo de Nicea, si ustedes recuerdan, aquellos que les gusta un poquito la historia, en esa época había la creencia, ¿verdad? El arrianismo, y es interesante porque hoy estamos luchando con ideas parecidas, ¿ya? En esa época se luchaba con la idea de que Jesús no era completamente hombre, ¿ya? ¿Ya? Entonces aparece esa idea y la iglesia tiene que escribir una creencia, ¿verdad? Así como para decir, no, aquí vamos a darle. Por eso dice aquí, Dios de Dios, no creado. Todas esas cosas enfatizan, ¿ya? Lo que ellos querían luchar contra las herejías que Arriano estaba trayendo en esa época. Luego de esta, hay quizás la última, ¿verdad? Que es bastante conocida, que es el credo de Calcedonia. Este credo es bastante interesante. Ya les doy un poquito ahí. El credo de Nicea se escribe en el año 325. ¿Ya? El credo de Calcedonia aparece un poquito después, año 451, e igual tiene un propósito especial. ¿Cuál es el propósito de aquí? En el concilio de Calcedonia, ¿verdad? En el año 451, fue creado este concilio porque había un problema teológico. ¿Cuál era el problema teológico? Los arrianos seguían y las herejías nestorianas que afirmaban ¿qué cosa? Que Jesús, ¿verdad? Que Cristo era dos personas, completamente, una persona era divina y otra persona era humana. Entonces, todo esto para decir que, hermanos, ¿por qué viene esta explicación? Quiero que entendamos bien. Estos credos son utilizados por la Iglesia Católica, son utilizados por otras iglesias episcopales, presbiterianas, algunos fueron utilizados, pero nosotros como adventistas del séptimo día no tenemos un credo. ¿Ya? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos creencias, doctrinas, ¿ya? Que se enseñan, pero lo que nosotros enseñamos es la Biblia es nuestro único credo. ¿Está entendido eso, hermanos? ¿Sí? ¿Preguntas o inquietudes hasta aquí? Pregunta, Pastor Palacios. Sí, por favor. A ver. Etimológicamente, o yéndonos a las raíces conceptuales. Sí. El credo dice que es el conjunto de convicciones, opiniones, principios, y si buscamos un sinónimo de credo, Ajá. dice que es el conjunto de creencias. Perfecto. Ok. Ahora, nosotros tenemos un conjunto de creencias que son las doctrinas, las cuales se fundamentan en la Biblia. Correcto. Entonces, si nosotros relacionamos con la acepción de conjunto de convicciones o conjunto de creencias, no lo podemos catalogar como un credo que se ajusta básicamente a la Biblia o que es extraído de la Biblia, cuyo fundamento es la Biblia. Excelente pregunta, excelente análisis el suyo, muy buena pregunta. Aquí viene la clave. Entonces, lo que está diciendo nuestro hermano es, parecería que el credo es el resultado de la acumulación de creencias. Entonces, si esas creencias nacen de la Biblia, ¿cuál sería el problema de tener un credo? ¿Correcto? Así es, pastor. Ya, perfecto. El análisis es excelente que usted hace, hermano Ángel. El desafío es este. El credo era utilizado para distinguir quiénes pertenecían a la iglesia o no. Entonces, este credo tenía que ser repetido por todas las personas que querían ser parte de la iglesia, para distinguir a aquellos que eran herejes de los que no lo eran. El desafío está aquí. Ese credo
se mantenía sin cambiar por mucho tiempo. ¿Qué ocurría si ellos descubrían nuevas verdades que desafiaban el credo? Y es justamente lo que vemos que pasó históricamente. En 325 el credo de Nicea, en el 451 aparece el credo de Calcedonia. Y entonces el desafío que existía allí era como que se encajaban dentro de estas creencias y era difícil hacerlo cambio. Entonces, aquí viene la clave y por qué nosotros como adventistas no tenemos credo. Me adelanto a lo que les voy a contar un poquito aquí de la historia. Lo que los pioneros decidieron es, nosotros creemos en la revelación progresiva de las enseñanzas bíblicas. Entonces, al tener revelación progresiva, significa que continuamente estamos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de la palabra de Dios. Y de allí voy a explicarles a través de la historia por qué nuestros pioneros no quisieron aceptar que nosotros tengamos credos, sino más bien ellos dijeron, la Biblia es nuestro credo y nosotros vamos a desarrollar las creencias básicas que tenemos. Pero su pregunta es excelente. ¿Ya? Avanzamos un poco más, hermanos. Muy bien. Mencionaba yo que los credos fueron rechazados por los pioneros y aquí viene la explicación de por qué. ¿Ya? Cuando ustedes, a ver, otra pregunta del millón aquí. Veo que ustedes son estudiosos, hermanos. Me gusta eso. Pastor Llanes, usted tiene gente aquí excelente, estudiosa, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense, les pregunto yo a ustedes. Nuestros pioneros adventistas, cuando ellos se unen para formar la iglesia, ¿de qué denominaciones vienen ellos? Ayúdenme un poquito. Sé que ustedes ya estuvieron en clases de historia eclesiástica, así que me imagino que quizás tocaron un poquito de esto. A ver, ¿alguien recuerda? De la Bautista. Ok, había bautistas, perfecto. ¿Qué más? Metodistas. Metodistas, perfecto. Metodistas, sí, metodistas. ¿Ya? Excelente. Y les voy a aumentar un grupo al que pertenecían varios de los mileritas, ¿ya? Que es lo que se conoce la conexión cristiana, ¿ya? The Christian Connection. Había muchos que vienen de la conexión cristiana y aquí viene la importancia y va a tocar la pregunta que usted hacía, hermano Ángel, ¿ya? Debido a que muchos de los pioneros de la iglesia adventista vinieron de la conexión cristiana, necesitamos nosotros establecer qué es lo que ellos creían, ¿ok? Y de dónde provenían. Menciono algunos nombres nada más para que si ustedes en su tiempo libre quieren seguir investigando, lo puedan hacer, ¿ya? Hay por lo menos, se combinan por lo menos dos nombres básicos en la conexión cristiana. Primero está James O'Kelly. Les voy a escribir aquí en el chat, de esa manera ustedes, a los que deseen, pueden buscar, ¿ya? James O'Kelly, ¿ok? Entonces, este James O'Kelly dirigió el primer movimiento de la iglesia cristiana, ya de la iglesia metodista episcopal en Carolina del Norte, y finalmente él llamó a su grupo, a su iglesia cristiana. Ese era el único nombre. Ellos no querían llamarse nada más, sino que cristianos. De ahí aparece otro líder que se llama Elias Smith, ¿ya? Y entonces Elias Smith surgió en Vermont, otro estado de los Estados Unidos, cuando ellos abandonaron la iglesia bautista. Entonces, uno de ellos venía de la iglesia, ¿qué cosa? Metodista episcopal. El otro venía de la iglesia bautista. Y cuando ellos salen, este grupo simplemente se llamaba ¿cómo? Cristianos. ¿Ya? No querían ningún otro nombre más. Un tercer grupo aparece de ellos, que es dirigido por el líder que voy a escribirles aquí, ¿ya? Barton W. Stone, y este sale entonces de la iglesia presbiteriana. Entonces hasta aquí hemos mencionado que salen de 3 iglesias esta gente. Ayúdenme un poquito más, vamos a ver. Primero, metodista episcopal, ¿ok? El segundo sale de la iglesia bautista. Y el tercero sale de ¿qué iglesia? Presbiteriana, ¿ok? Y entonces ellos escogen llamarse únicamente como, hermanos, cristianos, eso es todo, no querían ningún otro nombre. Ahora, con el tiempo, estos grupos se fueron uniendo y entonces lo que ellos decidieron fue lo siguiente. Ellos se llaman la conexión cristiana, acuérdense, conexión cristiana. Ese es el título de esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, lo que ellos decidieron fue lo siguiente. Aceptar que la Biblia era su única
credo. ¿Ya? Cristiano era su único nombre y el carácter cristiano era la única prueba de hermandad. ¿Ok? Repito nuevamente, ¿ok? Estos 3 puntos son importantes. Primero, la Biblia era el único credo, cristiano era su único nombre y el carácter cristiano era la única prueba de hermandad. Eso era todo. Dijeron, miren, vamos a dejar al lado todo lo que traemos en nuestras iglesias, nos vamos a llamar cristianos, vamos a utilizar únicamente la Biblia y nuestra única prueba de hermandad va a ser ¿cuál? Entonces, sé el carácter, ¿no? La vivencia que uno tiene. Entonces, estos grupos fueron creciendo y fueron tomando fuerza y de estos grupos salen los siguientes nombres. A ver si ustedes reconocen estos nombres. Se los voy a poner aquí. Mil disculpas, mis hermanos, que aquí tengo una leona que voy a calmarla un ratito. Pero las filas, ese pirulay como que es presbiteriano. ¿Es bautista? Ya lo sacrificaron ya. Esta suena como dragón, hermanos, pero es así chiquitita. Ay, qué bello. A Firulais lo mandó el Opus Dei. Bien, hermanos, vamos a continuar con la conferencia. No ponga relajo. Tranquila, un poquito de emoción y alegría. La infiltraron ahí a la perrita. Ok. Entonces, continuamos, hermanos. Menciono nombres claves que pertenecían a la conexión cristiana. ¿Ya? Aquí aparece el primero. James. Aquí está. Joshua V. Himes es el primero. ¿Ya? Y el segundo, ustedes van a reconocer este nombre más. Joseph Bates. ¿Ya? Y el tercero, más aún, ustedes van a reconocer James White. ¿Ya? Entonces, esos 3 nombres de los líderes que se van a convertir los líderes de la iglesia cristiana, ¿de qué agrupación vienen, hermanos? De lo que se conoce como la conexión cristiana. ¿Ya? Y entonces la conexión cristiana viene ¿de dónde? Presbiterianos, metodistas, ¿qué más? Bautistas y, por último, ¿cuál es el último grupo? Presbiteriano. Perfecto. Ya, entonces, de allí vienen y ellos deciden que únicamente van a tener 3 cosas básicas. Primera, ¿cuál es? Ayúdenme. La Biblia común y credo. Exactamente, la Biblia es nuestro único credo. ¿El nombre cuál es? Cristianos. Cristianos. Y tercero, ¿cuál es la prueba de hermandad? El carácter, la conducta cristiana de hermandad. Exactamente. Ya, entonces, ellos están saliendo de algunas iglesias y ellos dicen, miren, no vamos a tener ningún otro nombre sino cristianos, no vamos a tener ningún credo, sino ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia. Y el carácter va a ser la prueba de quiénes somos nosotros. Ahora, esto es importantísimo, hermanos, porque estos líderes, Joshua Himes, Joseph Bates y James White, se van a convertir, especialmente los 2 últimos, Joseph Bates y James White, se convierten en los líderes del movimiento adventista. Entonces, nuestro hermano Ángel preguntaba hace un momento, ¿por qué no el credo? Aquí está la razón. Ellos habían salido de iglesias que tenían credos, ¿ok? Y entonces cuando ellos están descubriendo verdades, ustedes van a darse cuenta de lo que pasa en la siguiente parte, en la siguiente sección de lo que vamos a hablar. El movimiento milerista y los credos, ¿ya? Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, por favor. ¿Está todo claro como el chocolate o no? Sí. ¿Avanzamos? Pastor, o sea que en definitiva existen 2 clases de credos. Unos que tienen el fundamento de las doctrinas en la palabra de Dios. Y los otros que distorsionadamente no permiten reconocer las verdades que están establecidas en la palabra de Dios. Ok, perfecto. Es muy buena su pregunta. Yo lo diría quizás de una manera diferente. La diferencia entre un credo que nace de la Biblia y creencias bíblicas es que el credo se convierte en una obligación
para todos, ¿ya? Y que todos los que son miembros deben repetirlo y que el credo no puede ser cambiado. Ustedes ven que esos credos han permanecido, estamos hablando de más de 1800 años casi, ¿ya? 1400, 1500 años. Entonces, lo que estos líderes nuestros pioneros que vinieron de la conexión cristiana, ellos decían, miren, nosotros no queremos estar atados a credos. Nosotros queremos que el Espíritu Santo vaya revelando verdades y nosotros vayamos descubriendo verdades bíblicas. ¿Ok? ¿Ayuda eso, hermano, a su pregunta? Sí, pastor. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos como adventistas son 28, ¿qué cosa? Doctrinas fundamentales, correcto. Pero nosotros no repetimos ningún credo. ¿Ya? Y esto es importantísimo, hermanos, el entenderlo, ¿ok? Esto entonces, de la conexión cristiana, nosotros sacamos algunas cosas. Primero, ellos querían un solo nombre. ¿Cuál era? Cristianos. Segundo, ¿cuál era el único credo para ellos? La Biblia. La Biblia. Tercero, ¿cuál era la prueba del La discipulado? conducta cristiana. La conducta cristiana. Muy bien. Deme dos nombres o tres nombres de líderes poderosos del movimiento adventista que vinieron de la conexión cristiana. Primero. Joseph Bates y James White. Perfecto. Elías Smith. Muy bien. Aquí ya viene, excelente. Excelente. Aquí viene el siguiente parte. Nos movemos un poquito y avanzamos hacia el movimiento millerista y los credos, ¿ya? Entonces, para el año 1818, Guillermo Miller, ya estaba convencido a través de su estudio de la Biblia de que Cristo regresaría a la tierra alrededor de ¿qué año, hermanos? 1844. Perfecto, ¿ya? Entonces, al principio él pensaba que estaba un año fuera. ¿Se acuerdan ustedes? Al principio él pensaba 1843 y de ahí se movió hacia 1844. Ahora, Guillermo Miller no tenía la fortaleza para predicar este mensaje. Pero cuando Joshua Himes, que venía ¿de dónde? De la conexión cristiana, escucha el mensaje, ¿qué ocurre? Joshua Himes viene con toda la fuerza y él se convierte como en la pólvora para compartir el mensaje. Y a ellos se une Joseph Bates. ¿Recuerdan ustedes de la historia un poquito de ahí qué trabajo tenía Joseph Bates? José Bates, ¿qué era? ¿Era un? ¿Se acuerdan ustedes? Un marinero. Perfecto, marinero, excelente. Era el capitán de un barco, excelente. Ustedes son hermanos estudiosos, son ustedes, excelente. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos un poco más. Una vez que ellos llegan a la conclusión de que el 22 de octubre de 1844 es el cumplimiento de la doctrina de Daniel 8:14, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre dos cosas históricamente. Primero, que justamente hace 2 días estábamos celebrando eso, ¿verdad? El 22 de octubre de 1844. Ya nosotros lo conocemos como el Gran Chasco, ¿verdad? Pero a raíz de esto que se conoce como el Gran Chasco, surgen dos grupos. Aquellos que piensan que algo ocurrió en 1844 y aquellos que dicen, ¿sabe qué? No pasó nada aquí, nos equivocamos y se retiran y se olvidan de todo. El grupo que se queda y que sigue estudiando de donde nacemos nosotros, este grupo, acuérdense ustedes, que todavía pertenecían a diferentes iglesias, ¿ya? Entonces, como pertenecían a diferentes iglesias, ¿qué hacen las iglesias con estos miembros? Los botan de sus iglesias, ¿ya? Entonces, los miembros que pensaban que Jesús venía el 22 de octubre de 1844, muchos de ellos son botados de sus iglesias y en cada una de las iglesias de donde ellos venían había un credo. ¿Ok? Entonces, cuando los milleritas salen de esas iglesias, ellos salen y dicen, ¿saben qué? Nunca más nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Un credo, porque ya nos botaron de la iglesia, porque nosotros descubrimos nuevas verdades que la gente no estaba lista para aceptar. ¿Ok? Y entonces, fíjense ustedes, aquí están las palabras de Charles Fitch, ¿ya? Les escribo aquí, este hombre, otro de los milleristas importantes, ya aquí está, muy bien, Charles Fitch. Entonces, él escribe lo siguiente, cuando él habla de salir de Babilonia, ¿verdad? Pueblo mío, dice así, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis.
y el fruto que esperaba que dieran sus verdaderos discípulos era la obediencia a sus preceptos. Por esos frutos debían ser conocidos. El lema práctico en este día es: por sus credos los conoceréis. Fíjense ustedes, él está dolido, están dolidos estos hermanos porque los han botado de sus iglesias, ¿ya? Si un hombre se suscribe a un credo ortodoxo y hace convenio de negarse a sí mismo toda impiedad y toda lujuria mundana, puede después de esto servir al diablo. Fíjense lo que él dice, palabras fuertes. Puede después, dice, servir al diablo con ambas manos y sin embargo ser considerado un buen cristiano. Con un presbiteriano, un episcopal, un metodista o un libro de disciplina bautista en su bolsillo. Entonces, ¿qué están atacando ellos, hermanos? Ellos están atacando que ellos han sido fieles en su investigación bíblica, que han descubierto nuevas verdades bíblicas, pero de las iglesias a las que ellos pertenecían, les han dicho, ¿sabes qué? Chao, chao. Nada. Te fuiste de Chao, aquí. chao. Y todas de estas iglesias tenían ¿qué cosa? Un credo. Credo. ¿Ya? ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Ya? Entonces, como resultado de eso, ellos continúan diciendo, a menudo los mileritas no se les había dado ninguna oportunidad de defender, ninguna oportunidad de una respuesta bíblica por su fe. Entonces, este manejo dictatorial creó fuertes sentimientos de repulsión entre los mileritas hacia la organización de las iglesias de donde ellos venían. Y rechazaron todo lo que tenía que ver con ¿qué? Con credos. ¿Entendemos, hermanos, lo que está pasando históricamente? Conexión Cristiana, rechazaron credos, ¿ok? Mileritas, rechazaron credos, porque ellos habían sido votados de allí. Y entonces ellos enfatizan una y otra vez, ¿ya? Que formular un credo era un problema para los mileritas, ¿ya? Ahora, es interesante que entendamos lo siguiente, hermanos. Históricamente, los que estaban descubriendo las verdades de la venida de Jesús en 1844, ¿verdad? El milerismo, ellos nunca quisieron salir de sus iglesias. Ellos querían pertenecer todavía a esas iglesias, pero cuando la fecha llegó y no ocurrió lo que ellos pensaban o estaban predicando, quisieron llegar a sus iglesias nuevamente y no se les permitió. Los botaron de las iglesias. Entonces, los mileritas que continuaron investigando y descubrieron las verdades del santuario, en este caso, ¿verdad? Ahí uvas pasas y ciruelitas. Ya, exactamente. Entonces comenzaron ellos a ¿qué? A unirse, comenzaron a unirse y ahora ellos tenían que decidir cuáles son las peculiaridades que tenemos nosotros, ¿ya? Y fíjense lo que dice Miller. Escuchen atentamente esto. Ya leo palabras de Guillermo Miller. Entonces, debemos o dejar que nuestros hermanos tengan la libertad de pensamiento, opinión y expresión, o debemos recurrir a credos y fórmulas, obispos y papas. No veo otra alternativa. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Entonces, para ellos, continuar con los credos era continuar con ¿quiénes? Con obispos o papas. ¿Cuál era el otro camino? Libertad para que el Espíritu los guiase a descubrir verdades y caminar con el Espíritu de esa manera. Entonces de ahí sale el movimiento adventista, movimiento milerista. Correcto. Entonces, es importante que tengamos esta historia, hermanos, porque así van naciendo las doctrinas que hoy nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. ¿Ya? Una cosita. Ahora, si bien es cierto, Guillermo Miller él se opuso firmemente a los credos de la iglesia, él empleó medidas similares en la organización de los creyentes, ¿ya? Bates, y este es un punto interesantísimo, hermanos. Joseph Bates, sin embargo, criticó a Miller y a los adventistas del primer día por esta inconsistencia, ¿ya? Entonces, desde el principio, lo que ocurre aquí es, hay libertad de pensamiento, se están descubriendo verdades, el Espíritu está dirigiendo y ellos rechazan los credos, ¿ok? Eso es el milerismo. Entonces hemos hablado hasta aquí. Credos, hemos hablado de la conexión cristiana, ¿ya? De donde salen algunos de nuestros pioneros. Luego de eso hemos hablado de quiénes más. Los mileristas, de donde salen algunos otros más de nuestros pioneros. Y ahora sí vamos a los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo que ellos pensaban con respecto a los credos. ¿Estamos, hermanos? ¿No se me están durmiendo? No. Ya, muy bien. Avanzamos ahí, hermanos. ¿Ya? Pastor, le quería decir una cosa. Por favor. O sea que digamos, ¿cómo se puede decir? Ese fue un periodo para depurar, ir depurando. Perfecto.
de los verdaderos creyentes, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios verdadero, se fue depurando en este periodo. Exactamente. O sea, el gran chasco y los credos sirvieron para depurar, sacar a las personas que no creían realmente en Dios y los que realmente estaban con el Espíritu Santo para convertir después en el, digamos, organizar el pueblo de Dios. Correcto. Está usted en lo correcto. El único cambio que haría yo a lo que usted mencionó es lo siguiente. Todos ellos están descubriendo nuevas verdades. Y entonces, ellos nunca quisieron crear una nueva denominación. Ellos quisieron descubrir esas verdades y permanecer en los grupos donde estaban. Pero debido a que esas iglesias tenían credos y para poder ser miembros de esas iglesias, ellos necesitaban repetir esos credos, ellos tuvieron que abandonar esas iglesias. Pero cuando abandonaron las iglesias, ellos dijeron, miren, vamos a agruparnos como estudiosos de la Biblia, pero no nos vamos a llamar sino qué cosa, cristianos. Ya el único credo que vamos a tener es la Biblia. Y el carácter va a determinar que nosotros realmente estamos siguiendo a Jesús. Esa fue la clave, ¿ya? Ok, avanzamos un poco más, hermanos. Pastor, una acotación. Yo creo que las personas también, como las iglesias siempre han tenido sus estructuras, entonces ellos fueron apartados porque tampoco les conviene a las iglesias o a las estructuras ya que estaban fijadas en aquel entonces, no era conveniente que la gente tenga diferentes formas de hacer o de pensar, entonces por eso es que los rechazaron, y es donde ahí, como dice nuestro hermano, se iba depurando, iba naciendo la forma libre de pensar, que es lo que Dios nos ha hecho libre. Excelente. Es interesante lo que mencionas, Daniel. Muy excelente acotación. Aquí viene la clave, hermanos. El punto básico ya que nosotros estamos notando aquí es que nuestros pioneros estaban abiertos a la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a la verdad. ¿Correcto? Entonces, lo que es importante, quizás voy a avanzar una parte más y de ahí vamos a ir a otra parte un poquito más suave para no darles tanta información y ustedes van a decir, demasiado, ¿no? Pero aquí viene la clave, miren. Cada uno de estos pioneros viene con doctrinas que algunas de ellas están correctas. ¿Sí me entienden? O sea, porque cuando nosotros nos damos cuenta, si hoy en este momento yo les digo a ustedes, y quizás voy a hacerlo en este momento, a ver, una prueba más suave para tomarnos un pequeño recreíto de esta información ahí pesada. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué verdades tenemos nosotros como adventistas del séptimo día en común con otros cristianos? Ayúdenme. ¿Qué verdades, qué creencias tenemos nosotros? El bautismo. Ok. Entonces, si podemos decir, el bautismo por inmersión. ¿Ya? ¿Hay otras iglesias que tienen el bautismo por inmersión? Sí. Sí, perfecto. Entonces la tenemos en común con ellos. ¿Qué más? La Ayúdenme. segunda venida. ¿Ah? La segunda venida también. La segunda venida, ok. Algunos aspectos de la segunda venida, perfecto. ¿Qué más tenemos en común con otros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermana Piedad. Sí, que hay otras denominaciones que también creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perfecto, excelente. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Excelente. ¿Qué más? La resurrección de los muertos. Ok, la resurrección de los muertos. Ahí está esa un poquito más. Hay algunos que creen, otros que lo ven diferente, ¿ok? Algunos comparten. ¿Qué más? Diezmos y ofrendas. Ok, diezmos, ofrendas, ahí dice el hermano, nos unimos casi todos. Muy bien, diezmos y ofrendas, perfecto. ¿Qué más? Ajá. El Espíritu Santo también, la doctrina del Espíritu Santo. Okay, aunque nosotros la vemos desde otra perspectiva, pero sí hay algunos aspectos que se asimilan un poco. Ok, perfecto, ya, qué bien. ¿La Biblia qué dicen ustedes? Sí, lo principal. ¿Ya? ¿Verdad? Ya, la Biblia, ¿qué más? Que tenemos salvación en Jesús. Jesús como nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador, perfecto. Ahora, muy bien. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, en este ejercicio rapidito, que nosotros como adventistas compartimos algunas de nuestras verdades ¿con quiénes? Con otras denominaciones. Ahora, aquí les pongo alguna un poquito más difícil. A ver, aquí viene. ¿Ya? Pastor Llanes, anote ahí para que les dé una coladita con pan y queso, ¿ok? Al que conteste bien. Muy bien. La colada morada. Eso, ahí es, la colada morada, muy bien que está ahí, perfecto. ¿Ya? Miren, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles
¿cuáles son las creencias que son distintivas? Es decir, que nosotros como adventistas somos los únicos que las tenemos. Ayúdenme. El cuarto mandamiento, el sábado. El santuario. El sábado. El santuario y el día sábado. Ya, la coladita los entusiasmó. Sobre la ley de Dios. A ver, aquí viene. La obediencia a la ley. Ya, perfecto. Aquí viene. Mencionaron ustedes el sábado, ¿correcto? Sábado, ahí está. Que nos distinguen de otras denominaciones. ¿Qué otra más mencionaron ustedes? El santuario. El estado de los muertos. El estado de los muertos. Perfecto. ¿Qué más? Jesús como Salvador y pronto a venir. Ok, entonces ya podría decir Jesús como Salvador, pronto a venir. O sea, el conjunto de todo quizás es una manera en que nosotros lo vemos, ¿no? La deidad. Ok, la deidad es compartida con otras, nos distinguimos con algunos. ¿Qué más? La conducta cristiana. Muy bien, conducta cristiana. Es interesante, hermanos. ¿No han mencionado ustedes uno que nos distingue y que es parte de nuestras creencias fundamentales? Sí, la reforma pro salud. El espíritu de profecía. La reforma pro salud. Okay. Es el espíritu de profecía. Ya, perfecto. ¿Quién mencionó el espíritu de profecía? Anote, pastor, ahí. Esa es una coladita morada, ¿ok? La reforma pro salud. Ya. La reforma pro salud también. El santuario celestial. Ok, santuario celestial. Entonces ya está mencionado. El juicio investigador, ya, de la manera en que nosotros lo vemos a la luz del santuario es particular. De allí, la resurrección de los muertos, ya, es particular. Yo creo que los testigos de Jehová son los únicos que están más cerca de nosotros en ese sentido, ya. De ahí nosotros tenemos otra que ustedes mencionaron, el sábado, el don de profecía, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿por qué les menciono esto? Menciono esto porque vamos a analizar a través de la historia cómo van naciendo estas doctrinas y cuáles son las doctrinas que nosotros traemos ya de las diferentes agrupaciones de las cuales los pioneros vienen. ¿Tiene sentido, hermano? ¿Sí? ¿Está bien? Avanzamos entonces en ese sentido, ¿ok? Vamos allí. Quiero que ustedes noten los fundadores de la Iglesia Adventista y los credos. Había mencionado ya con ustedes que los pioneros vienen de la conexión cristiana, los pioneros vienen también del milerismo, y aquí voy a mencionar un nombre que ya ustedes todas la conocen, a este personaje, ¿verdad? Tiene que ver con ¿qué? Con Elena de White, ¿ya? Entonces, los credos eran la base sobre la cual habían sido expulsados de las iglesias todos estos pioneros. Habían sido expulsados de la iglesia bautista, de la iglesia metodista, habían sido expulsados de la presbiteriana, ¿no? Y entonces, y también era la razón por la que los adventistas del séptimo día habían sido rechazados de otros grupos adventistas mismos. Sus creencias peculiares con respecto al sábado del séptimo día, el santuario, el estado de los muertos y más tarde las visiones de Elena de White los distinguen de otros movimientos de iglesias establecidas. ¿Ya? Quiero mencionar nuevamente eso y que quieran anoten ahí. Desde el principio, estos son los puntos esenciales que se convierten en la esencia sobre la cual ellos no iban a comprometer otras verdades. Primero está santuario, ¿ya? Estado de los muertos. El sábado. Espíritu de profecía. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? A ver, ayuden, hermanos. A ver, compártanme uno cada uno. A ver, primero, dígame a alguien. El santuario. Santuario. Segundo. Estado de los muertos. Tercero. Sábado. El sábado. Y el cuarto, espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Excelente. Ahora, fíjense ustedes. Hoy la iglesia adventista a nivel de Sudamérica mayormente está pasando un remesón interesante con respecto a la Trinidad y el Espíritu Santo, ¿correcto o no? ¿Ya? Sí. Hay varios lugares donde se está desafiando la doctrina con respecto a ¿qué? A la Trinidad. Y muchos están diciendo que únicamente que nuestros pioneros eran ¿qué cosa? Que no eran trinitarios, decían. Y ahora les voy a explicar el por qué. Aquí viene la historia y de aquí vamos a ver cómo se mueven los pioneros hacia una doctrina donde ellos veían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno. Fíjense ustedes, en el año 1847, ¿ya? ¿Qué año? 1857.
¿ya? José Bates menciona que los credos eran obstáculos para la revelación progresiva. Esta es una frase interesantísima de la Iglesia Adventista, hermanos. Revelación progresiva. Es decir, Dios continúa revelando verdades a través de la historia. ¿Ya? Revelación progresiva. Entonces, es interesante que José Bates, durante algún tiempo, él tuvo problemas con la idea de la Trinidad. No aceptó la Trinidad. ¿Ya? Más adelante él acepta esa verdad, ¿no? Pero él no la aceptaba todavía. Entonces, muchos hoy dicen, no, nuestros pioneros no eran trinitarios. Y esa es una de las razones por la cual ellos la mencionan. Entonces, es importante entender la historia y ver cómo el pueblo adventista, los pioneros, se han ido moviendo hacia revelación progresiva que los ha llevado a las verdades que hoy nosotros como iglesia somos bendecidos en tener. ¿Ya? Nos movemos un poquito más. En mayo del 1847, José Bates publica un artículo que se llama El Pequeño Rebaño, y en este artículo él, ¿verdad?, incluía a James White, Elena de White, y Bates también estaba ahí, y ellos, los tres, están diciendo, nosotros nos oponemos a los credos. La Biblia es una revelación perfecta y completa. Es nuestra única regla de fe y práctica. Entonces esa frase se convierte en una frase que nosotros como adventistas todavía utilizamos. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Ya? Y eso es algo hermoso, hermanos, que nosotros mantenemos hasta ahora. ¿Ya? Puedo compartir un poco más de lo que ellos mencionaban, pero tenemos que movernos un poquito más rápido, hermanos. Aquí el tiempo se nos está yendo. ¿Ya? Pastor, ¿cuánto más tiempo? Ya creo que se acabó el tiempo, ¿no? Una hora más todavía, pastor, avance. Perfecto. Avance, pastor. Ya, excelente. Excelente, ya estaba asustado, dije, se acabó. ¿Cómo es? Aproveche que hoy es el día del pastor, estamos dando tiempo extra. Tiempo extra, excelente, ahí vamos ahí. Ya, pastor, denle con todo. Ya, perfecto, avanzamos entonces, ¿ya? Él menciona, fíjense ustedes, que con respecto a esto, James White dice, cuando él escribe también sobre los credos, ¿por qué este mundo está lleno de tantas infidelidades? La sabiduría humana, sin la ayuda del Espíritu de la verdad, ha buscado el camino del cielo. Ha buscado una extraña confusión de credos. Los hombres han abandonado la fuente de agua viva, entre paréntesis la Biblia, y con sus cisternas rotas que no retienen agua, la Babilonia de sus credos, han bloqueado la puerta misma del cielo contra un mundo de pecadores. En ese mismo número de la revista Review and Herald, ¿ya? James White escribe un artículo en el que él habla muy en contra de los credos. Él dice, no queremos ningún credo humano. La Biblia es suficiente. Es la voluntad del Señor que su pueblo sea llamado a apartarse de la confusión y la esclavitud de los credos creados por el hombre para disfrutar de la unidad y la libertad del Evangelio. En el siguiente número que escribe James White, él dice, es la opinión de la masa de profesores de religión que los credos humanos son indispensables para el mantenimiento del orden del Evangelio. La creación de credos ha producido la confusión de Babilonia, que ahora hoy existe entre ellos. Y mientras rechazamos todos los credos o plataformas humanas que no han logrado efectuar el orden establecido en el Evangelio, tomamos, dicen ellos, White, la Biblia, la regla perfecta de fe y práctica, dada por la inspiración de Dios. Como los cielos son más altos que la tierra, así es nuestro credo, que es la palabra de Dios más alto en perfección que todos los credos humanos. ¿Ya? Entonces, una vez más, hemos visto los de la conexión cristiana, no nada que ver con los credos. Los mileritas, nada que ver con los credos. Lo que están ya formados como los pioneros de este movimiento adventista que están haciendo, ¿qué dicen ellos? No queremos saber nada de credos. Nuestro credo es ¿qué cosa? La Biblia. Nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Ya? Entonces, es interesante e importante que entendamos esto. Ahora, aquí viene quizás la primera semillita de lo que hoy nosotros como adventistas tenemos con respecto a las doctrinas o las creencias básicas. Fíjense lo que pasa. En el año 1854, ¿qué año? 1854. En ese año,
curiosamente, se incluye una lista de creencias básicas de este movimiento que están haciendo. Ahora les hago una pregunta y piensen bien la respuesta que me van a dar. Aquí está una pregunta media, los estoy tratando de hacer caer en trampa, ¿okay? Miren, en 1854 se escribe este artículo que les voy a citar en este momento. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué año se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Ya veo que ahí el pastor Fernando ya contestó. A ver, a ver, guárdese ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Qué año? 1850. Ok, cerca, le falta un poquito. A ver, escuché por ahí, creo. 1863. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, en el año 1863, históricamente es el año que nosotros entendemos que se organiza la iglesia, ¿no? La conferencia de Michigan se organiza y es el nacimiento de lo que se convierte en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero estamos hablando que casi 9 años antes, 1854, se escribe un listado de lo que es lo más cercano a creencias básicas que tenía la iglesia en ese momento. Fíjense lo que dice así. En la revista, en la Review and Herald de 1854 dice, la Biblia y solo la Biblia es la regla de fe y deber. Entonces, ¿qué menciona? La Biblia. Segundo, la ley de Dios, como se enseña en el Antiguo y Nuevo Testamento, inmutable. Biblia, ¿qué más? La ley de Dios. Tercero, La ley de Dios. el advenimiento personal de Cristo y la resurrección de los muertos poco antes del milenio. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, la tercera es el advenimiento personal de Cristo, segunda venida, y ¿qué más? La resurrección de los muertos poco antes del milenio. ¿Ya? Esa es la tercera. Cuarta, la tierra restauró a su perfección y gloria del Edén, la herencia de los santos. Entonces, la tierra restaurada y inmortalidad solo por medio de Cristo para ser entregado a los santos en la resurrección. Entonces, en este artículo nosotros tenemos lo más cercano, ¿ya?, de este movimiento naciente de pioneros en lo que ellos ven como los 5 creencias básicas que los unían. ¿Ya? ¿Tenían ellos un credo? No. ¿Cuál era su único credo? La Biblia. La Biblia, la única regla de fe y práctica, pero ellos ya van escribiendo lo que ellos ven que los unifica, que son ¿qué cosas? Creencias básicas que ellos comparten. A ver, ayúdenme, ¿cuáles son, hermanos? Primero. La Biblia. Perfecto. Segundo. Los 10 mandamientos. Tercero. El advenimiento, segunda venida, la resurrección de los muertos, la tierra restaurada y la inmortalidad entregada por Cristo. Excelente. ¿Ya? Perfecto. Sí les digo, Pastor Yanes, que al final hay un examen, ¿no? Ya parece que todos lo van pasando. Excelente, hermano. Ustedes son excelentes alumnos. Muy bien. Ya, entonces es importante que nosotros entendamos esto, ¿ya? ¿Por qué razón? El estado de los muertos. Perfecto, Damaris. Gracias ahí. Al final, ¿no? Está ahí la inmortalidad. Ya. Perfecto. Entonces nosotros notamos que hay una tensión en los pioneros. Por un lado, nada de credo. Por otro lado, el nacimiento de creencias que los van unificando, ¿ya? Y esa tensión va a existir a lo largo de la historia de nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde sus orígenes, históricamente, no ha aceptado nunca un credo, sino la Biblia. Pero, al mismo tiempo, ha ido aclarando y formulando de manera más clara las creencias que nos unen. Y es importante que comprendamos esto, hermanos, ¿ya? Hay una diferencia básica entre un credo, que es algo que se escribe y que todos deben tenerlo y que no es cambiado, sino por sínodos y grandes cosas, y el otro decir, no, la Biblia va a ser nuestra guía, y si el Espíritu Santo nos da nueva luz y revelación del Espíritu Santo va aclarando nuevas verdades, nosotros vamos a caminar con eso. Ese ha sido desde el principio el camino de la Iglesia Adventista. Y es importante que nosotros... Pastor, una pregunta. Erika, sí, adelante. Pastor, una pregunta. En cuestión con la Iglesia Católica, ¿no? Si decimos los adventistas no creemos en ningún credo, pero los católicos jactan que
Si creemos en la Biblia, debemos creer en el credo, porque igual están escritos en la Biblia partes del credo. Entonces, en esta cuestión, pastor. Perfecto, excelente. Muy buena su pregunta. Y es interesante. Si ustedes leen los credos que hay, ¿ok? Nosotros en realidad poco tenemos para disentir de ellos. Nosotros podríamos repetirlo, ¿ya? Sin ningún problema. Porque los credos, históricamente, como yo les decía, únicamente están destacando o tratando de aclarar herejías que estaban tratando de ser introducidas dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema que los pioneros encontraron con los credos? Que cuando ellos descubrieron verdades que no estaban alineadas, podríamos decirlo, con el credo, los botaron de la iglesia. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos decir a nuestros amigos católicos, decir, mira, en realidad nosotros como adventistas no tenemos ningún desafío con tu credo, pero nosotros tenemos la libertad de explorar junto con el Espíritu Santo otras verdades que la Biblia también enseña. Y entonces le podríamos decir, ¿estás dispuesto tú a explorar conmigo? ¿Ya? ¿Sí me entiendes? O sea, porque nosotros no tenemos problema con el credo. ¿Ya? ¿Creemos nosotros en Jesús el Padre? Sí. ¿Él es de la misma sustancia y todo que el Padre? Sí. No hay ningún desafío con eso. ¿Ya? Entonces, nosotros no nos oponemos. Ahora, lo que yo les estoy tratando de mostrar aquí es, históricamente, nuestros pioneros sí tuvieron problemas con los credos, porque ellos fueron botados de sus iglesias por no adherirse a ellos. Entonces, cuando ellos comenzaron la historia de nuestra iglesia, ellos dijeron, miren, nosotros no vamos a tener ningún credo escrito. La Biblia va a ser nuestra guía. ¿Ya? Ahora, hay otra diferencia que es importante, Erika, de entender con nuestros hermanos y amigos católicos. Para ellos la Biblia no es la única regla de fe y práctica. ¿Ya? Ellos también tienen las enseñanzas de la iglesia. ¿Ya? Entonces ahí nos diferenciamos nosotros. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si bien diciendo, el credo no es el problema, pero ellos también tienen lo que enseña la iglesia, lo que enseñan, lo que tienen el catecismo, tiene el valor, ¿ya? Y entonces allí hay diferencias bastante grandes con nosotros, ¿ya? Para nosotros nos quedamos con la Biblia. Ahora, aquí les lanzo una pregunta a ustedes que va a ser un desafío que necesitamos analizarlo entre hoy y mañana. ¿Qué hacemos con Elena de White? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué hacemos con Elena de White en ese sentido? Muy bien, pregunta del millón. Vamos a dejarla para después, ¿ya? Cuando se estén durmiendo, ahí lo discutimos esta pregunta. Ya. Avanzamos, ¿sí? Avanzamos un poco más. Entonces, ustedes, ya históricamente, hay uno de los defensores más grandes de esta separación de la iglesia y de no credo, que se llama, aquí les voy a escribir el nombre, es otro pionero interesante que necesitan ustedes tener presente su nombre, ya es JN, y de ahí JN Loughborough. Ahí está. JN Loughborough, ¿ok? Entonces, él fue muy claro en sus escritos. Fíjense que él lo que dice es lo siguiente. Loughborough escribe, llamamos a las iglesias Babilonia no porque pactan juntas para obedecer a Dios. El primer paso en la apostasía es levantar un credo. Fíjense ustedes, ¿ya? O sea, ellos tenían este punto del credo bien marcado en sus cabezas. Algo estaba ocurriendo con ellos, ¿ya? Entonces dice, el primer paso en la apostasía es levantar un credo, ¿ya? Y dice ahí, que nos diga lo que nosotros creeremos. El segundo es hacer de ese credo una prueba de fidelidad. Es decir, que si yo no repito el credo y no estoy de acuerdo con eso, yo no puedo pertenecer a la iglesia. Y entonces, eso es lo que Loughborough está luchando aquí. Y de allí, él dice, ¿no? El tercero, juzgar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciar como herejes a los que no creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra ellos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta ustedes, estos pioneros sufrieron todo esto en el desarrollo de las nuevas verdades que van descubriendo. Ellos dicen, nosotros nunca vamos a tener un credo, porque el credo limita, el credo persigue, el credo te encaja y no permite la libertad de que el Espíritu Santo continúe mostrando verdades a través de la Biblia que puedan ser compartidas y aceptadas dentro del cuerpo, ¿ya? De la iglesia. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Sí. Pastor, disculpe una opinión. Ese credo se constituye en una especie de dogma. Correcto, perfecto. Sí, muy bien. Sí,
Correcto, mi hermano. Perfecto. ¿Ya? Ahora, alguien mencionó a Urias Smith. ¿Ya? Permítanme mencionar algo sobre Urias Smith. ¿Ya? En el año 1874, entonces estamos hablando luego ya de la organización de la Iglesia Adventista, en el año 1874, Urias Smith escribe un artículo en el que él enumera algunos errores de Roma. Ellos también tenían muchas cosas contra la Iglesia, ¿verdad? Católica especialmente, que habían seguido los protestantes. Entonces él menciona, al igual que James White, argumentó que los credos no solo impedían todo progreso hacia la verdad, agregó que la Biblia misma se usaría para respaldar el sistema de creencias predeterminado incorrecto. Entonces lo que él está diciendo es, el problema del credo va más allá de lo que pensamos, porque el credo entonces se utiliza ¿para qué? Para maniobrar a la Biblia de una manera que armonice con los credos que ya han sido establecidos. ¿Sí se dan cuenta ustedes? ¿Ya? Entonces, para completa libertad, él dice, no, tenemos que eliminar todo lo que es credos. Elena de White, nos movemos ya hacia más cerca y ahí vamos a comenzar a ver el desarrollo de las doctrinas de una manera más clara, ¿ya? Pero un poquito ahí de historia. Entonces, hagamos un repaso, hermanos, hasta aquí. Es bastante información. Normalmente yo creo que esta información, pastor, la comparten en un semestre de clases. Así, bastante, ¿ya? Pero aquí vamos ahí a compartir en 2 días, un poquito ahí para sembrar semillas. De ahí los hermanos que continúen investigando, ¿ya? Pero Elena de White, es interesante el ver la actitud que ella tiene hacia los credos y el desarrollo de las creencias, ¿ya? Dentro del movimiento adventista. Ella es una de las principales fundadoras de la iglesia, la esposa de James White, entonces no es una sorpresa que ella también estuviese en contra de los credos. Cuando ella se refiere al descubrimiento de las verdades por parte de los fundadores, ella escribe lo siguiente: la Biblia, y solo la Biblia debe ser nuestro credo, Elena de White. El único vínculo de unión, todos los que se inclinan a esta santa palabra estarán en armonía. Nuestras propias opiniones e ideas no deben controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En lugar de discutir unos con otros, ensalcen al Señor. Enfrentémonos a toda oposición como hizo nuestro maestro, diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el que está escrita la Biblia, nuestra regla de fe y práctica. Ahora, esto es fundamental, hermanos, en el nacimiento del movimiento adventista, y les voy a decir por qué. Y justamente aquí les contesto la pregunta que tenemos nosotros con respecto a Elena de White, ¿ya? Y el don de profecía. Todas las verdades, y esto es importante, todas las verdades y creencias que como adventistas tenemos fue el resultado del estudio de la Biblia. Elena de White no tuvo ninguna visión que se adelantó al estudio de la Biblia en nuestras doctrinas. Ella tuvo sueños y visiones que confirmaron los que ya había sido estudiado por nuestros pioneros. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque no hay doctrinas que hayan nacido de los sueños de Elena de White únicamente. Nacieron del estudio constante de los pioneros de la Biblia. Y entonces hubo momentos en que Elena de White tuvo sueños y visiones que decía, el Señor me mostró que este camino es el correcto, el camino que nuestros hermanos están tomando. ¿Sí me entienden ustedes? Ya, ahora, ¿por qué es esto fundamental para nosotros, apreciados hermanos? Porque nosotros, como iglesia adventista, no tenemos doctrinas que nacieron únicamente de la visión de Elena de White. Las doctrinas y creencias de la iglesia adventista del séptimo día nacen ¿de dónde? De la Biblia. ¿Ya? Ella misma está diciendo, y esto es importante, está diciendo, la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. ¿Ya? Y entonces esto es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos cuando nos ven a nosotros como cristianos, ellos piensan, ¿ya?, que nosotros tenemos o que vemos nosotros en Elena de White a una fuente de verdades para las doctrinas que nosotros creemos. Lo que yo les diría a ustedes es, nosotros tenemos doctrinas que han nacido
del estudio de la Biblia. Y algunas de esas doctrinas fueron confirmadas por visiones que Dios le dio a nuestra hermana Elena de White. Sí comprendemos la distinción, hermanos. Preguntas sobre este tema porque es importante. Vamos a tocarlo un poco más adelante, pero ya que lo mencionamos, quisiera ver Pastor, una pregunta. Sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, sobre este tema quisiera preguntar algo. Yo me he encontrado con muchos, podríamos decir, hermanos, que no creen en lo que la profetisa escribió. Correcto. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo le contesto a esta persona? Porque dice que él como dice que solo en lo que la Biblia le dice lo que él cree, y algunas cosas de las que el nombre de la profetisa no están escritas, pues entonces dice que solo la Biblia. Entonces ahí de pronto que usted nos ayude, ¿cómo poder contestarle a estas personas o algún argumento? Porque a veces los argumentos se quedan cortos. Ya, perfecto, es una excelente pregunta. Mire, la base es esta. Nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos defender nuestras verdades bíblicas 100% con la Biblia. ¿Correcto o no? ¿Ya? Correcto. Aparte de eso, nosotros tenemos la bendición de los escritos de la profetisa, ¿ya? Que amplían, aclaran, nos dan una riqueza de información adicional que enriquece el estudio de la Biblia. Pero si nosotros no podemos defender las verdades bíblicas como un escrito está, entonces ahí yo también me opondría, ¿verdad?, a que utilicemos a Elena de White. Porque ella misma nos está diciendo ¿qué cosa? Nuestra única regla de fe y práctica es ¿qué cosa? La Biblia, ¿ya? Entonces, si tenemos creencias que todavía no hemos podido entender y explicar únicamente a la luz de la Biblia, necesitamos pasar más tiempo con la Biblia, ¿ya? Ahora, a personas que tienen problemas con Elena de White, el mejor consejo que la práctica que yo he encontrado que funciona es compartir escritos de ella con estas personas. El camino a Cristo, ¿ya? Deseado de todas las gentes. El conflicto de los siglos. Palabras de vida del gran maestro, ¿no? Entonces uno comparte estos libros y la gente comienza a leer, especialmente aquellos que no tienen ningún conocimiento, ¿verdad?, de ella, y ellos se dan cuenta de cuán enriquecida es su vida espiritual al leer estos escritos, ¿ya? Entonces se enriquece la gente leyéndolo, pero nuevamente yo les diría a ustedes, y en realidad me encanta esto que el pastor Yanes está haciendo, porque ustedes como líderes, ¿qué están haciendo? Están creciendo en su conocimiento de tal manera que, como nuestros pioneros, ¿ya? Para mí regresar a la época de los pioneros es regresar a un estudio profundo de las Escrituras, ¿ya? Porque en realidad esos eran nuestros pioneros. Todas las verdades que ellos poseían y practicaban nacieron a la luz de la Biblia. Y Elena de White venía para ampliar y compartir. Entonces, eso es lo que yo haría, Egnos, ¿ya? En realidad, la gente que no está dispuesta a aceptar a Elena de White, yo los dejaría tranquilos allí y compartiría, decir, mira, sabes que este libro ha sido una bendición para mí, ¿por qué no lo lees? Nada más, ¿ya? Gracias, Pastor Ricardo. Chévere. Avanzamos entonces un poquito más, hermanos, ¿ya? Pastor, no sé si quiere tomarse un break o aquí seguimos de largo. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Si están bien, seguimos. ¿Estamos? Hasta las 5, hasta las 5. Vamos ahí, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahora, le hemos dado bien duro a la idea de que los pioneros, desde el principio, no quisieron tener nada que ver con credos, que la Biblia era su única regla de fe y práctica. Ahora, vamos a hacer una transición, y la transición nos lleva hacia de dónde nacen entonces las creencias y las doctrinas que nosotros como adventistas tenemos, ¿ya? Y aquí viene la justificación de la declaración de las creencias, ¿ya? Entonces, avanzamos. Puede parecer, yo les decía, un poquito paradójico que los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día, a pesar de su oposición a los credos, tuvieran una declaración de creencias. Y aquí voy a darles información que es bastante interesante, ¿ya? El hijo de Urias Smith, el nombre de él se los escribo aquí en el chat, ¿ya? Este es el hijo de Urias Smith, ¿ya? L.A. Smith escribió en el año 1887. ¿Qué año? 1887. Él escribe
lo siguiente. Adoptar una declaración de fe equivale a adoptar una posición doctrinal, y adoptar esa posición es bíblica. ¿Ya? Voy a repetir eso, hermanos, ¿ya? Porque es importante. Entonces él dice, miren, adoptar una declaración de fe equivale a adoptar una posición doctrinal, y adoptar esa posición es bíblica. Sin embargo, se apresuró a señalar que solo se deben confesar las creencias en armonía con las Escrituras. Defendiendo la necesidad de la declaración de creencias, escribió: si hay algo que las Escrituras enseñan claramente, es la importancia de poseer una fe clara y definida, o un resumen de las creencias religiosas. En resumen, un credo, en armonía con las verdades que la palabra de Dios ha revelado. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo él? Si bien es cierto, nosotros rechazamos credos, es importante que tengamos una manera de declarar nuestra fe. ¿Ya? Y esta declaración de fe es ¿qué cosa? Es tener una posición doctrinal clara. ¿Estamos, hermanos, hasta ahí? ¿Sí? Ya. 1888, ¿qué ocurre, hermanos? A ver, aquellos que les gusta la historia. ¿Se acuerdan? ¿Sabes? 1888. Era el concilio. Perfecto. Era el concilio y se estaba el concilio de la justificación por la fe. Estaba Jesús con sus ángeles prontos a venir, pero debido al rechazo a la creencia de la justificación por la fe, se detuvo ese segundo advenimiento. Interesantísimo. Nuestra hermana Janet aquí ha compartido información muy, muy interesante. ¿Ya? Muy, muy interesante. Entonces, 1888, ustedes saben, hay el Congreso de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces en este Congreso se iba a tratar justamente, Jones y Waggoner iban a tratar sobre justificación por la fe. Pero el liderazgo no estaba listo para aceptar ese mensaje todavía, ¿no? Y entonces la hermana comienza a citar lo que se escribe debido al endurecimiento de los corazones al no aceptar ese mensaje. Muy, muy interesante la información, hermana Janet. Excelente. Y entonces, miren, ¿qué está pasando? Waggoner, él dice y justifica, él escribe lo siguiente, en el año 1886, ¿ya? El arrepentimiento y la fe son reconocidos casi universalmente como requisitos del carácter cristiano. Pero más allá de esta breve declaración, demasiado breve para indicar la posición, ¿ya?, de la iglesia o del candidato, cada denominación de cristianos profesos tiene alguna declaración definida de fe, alguna expresión peculiar de fe y práctica que requiere que todos sus miembros respalden y reciban. Si no fuera así, posiblemente no satisfarían ni siquiera sus propias mentes de que hay alguna razón para su existencia denominacional. Lo que quiere decir que las diferentes denominaciones atribuyen diferentes ideas a la palabra arrepentimiento y fe, y estas definiciones con sus resultados se convierten en la base peculiar de su organización. Básicamente, ¿qué está diciendo Waggoner? Necesitamos poder explicar lo que creemos para que podamos tener una razón de existir como denominación. Entonces ustedes ven que ya hay un movimiento. 1850, nada de organización. 1880, ya la iglesia está organizada. Y como ya la iglesia está organizada, ¿qué ocurre? Dice, miren, necesitamos saber qué nos une. Necesitamos nosotros saber cuáles son las creencias básicas que tenemos como un movimiento. ¿Sí se dan cuenta ustedes, hermanos, lo que está ocurriendo? Entonces, a través de la historia entendemos el desarrollo de el escrito de creencias que nosotros tenemos como iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Ahora, en la historia, y quizás con esto concluimos y repasamos ahí un poquito para avanzar de manera más llena este tema mañana, ¿ok? En el curso del desarrollo hacia una declaración de fe en toda regla, la iglesia adventista del séptimo día pasó una serie de fases, ¿ya? Un historiador, es interesante, quizás le comparto aquí otro dato interesante. Estaba buscando yo, uno de los maestros aquí en la Universidad de Andrews, historiador, se llama, aquí les escribo el nombre, ¿ya? Aquellos que quieran buscar artículos que él tiene son muy buenos con respecto al desarrollo de nuestras doctrinas también, ¿ya? George Knight, ¿sí? Entonces, historiador adventista ya jubilado del seminario,
Y él ha desarrollado varios libros, ha escrito varios artículos interesantes que han salido en la revista Ministerio, que han salido en diferentes revistas que yo estoy seguro están en español también. Él, cuando habla del desarrollo de las doctrinas, la divide en 4 etapas diferentes. ¿Ok? La primera etapa él la llama, ¿qué es adventista en el adventismo? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que nos hace peculiares a nosotros? ¿Qué es adventista en el adventismo? Y esta etapa él la pone desde el año 1844 hasta el año 1886. ¿Ya? Entonces, en esta etapa histórica, él dice, nuestros pioneros están preguntándose, ¿qué es adventista en el adventismo? ¿Por qué razón? Porque ellos están viniendo de otras denominaciones. Ellos vienen de la Conexión Cristiana, ellos vienen de ¿qué otro? A ver, ayúdeme, milerismo, ellos vienen de, ¿qué más? ¿Ya? Bautistas, presbiterianos, ya metodistas, todos ellos están llegando. Y entonces ahora lo que quieren definir estos primeros años es, ¿qué es adventista en el adventismo? Ahora, ya les dije a ustedes qué es adventista en el adventismo. Mencionamos 5 puntos claves. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son las 5 verdades que ellos escribieron temprano ya que los distinguía? Las 5 primeras. La Biblia, los 10 mandamientos. mandamientos. La ley de Dios. Las 5 creencias básicas. El venimiento de Cristo. Resurrección y muerte. La segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la tierra restaurada. Ya, perfecto. Ya, entonces, ellos están haciendo, ¿qué pregunta? ¿Qué es adventista dentro del adventismo? Y ellos están resolviendo eso. La siguiente pregunta que ellos hacen, ¿verdad? La siguiente etapa en el desarrollo de nuestras doctrinas es, y aquí viene algo interesante, ¿qué es cristiano en el adventismo? Ahora, te voy a decir por qué. Y esto viene del año 1886 y se extiende hacia el año 1920. ¿Ya? Entonces, George Knight dice, del año 1886 hasta el 1920, los pioneros, la iglesia naciente está haciéndose la pregunta, ¿qué es cristiano en el adventismo? Ahora, ¿qué significan estas dos preguntas? Vamos a detenernos un poquito aquí a pensar un poquito lo que está diciendo George Knight. La primera pregunta es, ¿qué es adventista en el adventismo? ¿Qué significa esta pregunta? Está diciendo muy bien, ¿qué nos hace a nosotros diferentes del resto? ¿Correcto? ¿Qué nos hace peculiares? O sea, ¿qué hace que nosotros nos llamemos adventistas del séptimo día? Y es interesante, cuando la iglesia escoge el nombre, 1863, ¿cuál es el nombre que escoge? Iglesia, ¿qué cosa? Adventista, ¿por qué? Segunda venida y del séptimo día por el sábado. ¿Correcto? Entonces, en el nombre que escoge nuestra iglesia se muestra la definición que nosotros encontramos y nuestras peculiaridades. ¿Estamos? Ahora, hay un problema en esta etapa. Mientras ellos van trabajando en lo que es peculiar, ¿qué van descuidando? ¿Qué piensan ustedes? El sábado, ¿no? No, porque el sábado ya está implícito en lo que es peculiar. Okay, entonces, eso, piensen un poquito. A ver, aquí es una pregunta para que ustedes piensen. Ya ahorita les está cogiendo el alimento, decía mi abuelito. Yo creo que ya se estaban olvidando de Cristo, creo, porque del estudio de Cristo mismo. Excelente, excelente, Daniel. Ahí está, en el clavo. Pin, pastor, anote ahí un regalito especial ahí para Daniel y Eric. Ok. Pastor se ve a la bancarrota con todos los regalos que va. Muy bien. Pero miren, aquí viene la clave. Lo que Daniel menciona es importantísimo. Como este grupo nace de las iglesias cristianas que ya tenían toda la salvación, ellos se están concentrando en predicar que Jesús ya viene. Acuérdense ustedes que eso es lo que los une. ¿Ya? Entonces están predicando la venida, están predicando el sábado, están predicando todas estas verdades peculiares y están descuidando ¿qué cosa? Están descuidando el cristiano, a Cristo, a Jesús. Exactamente. ¿Ya? El cristianismo. Correcto, exactamente. Están olvidándose lo que ya tenían. O sea, están comenzando a predicar sus peculiaridades y están descuidando lo que los otros cristianos tenían, pero que ellos estaban perdiendo. Y entonces, en esa época, esa es la época en la que se conoce, ¿verdad? Como que nuestra iglesia, la iglesia adventista naciente, se hace muy legalista, ¿correcto? Y entonces, ¿qué ocurre en 1888? En 1888, 2 años después de esto,
John C. Wagner trae un mensaje que es el mensaje de la justificación por la fe, ya que es nuevamente un mensaje más cristocéntrico, más de salvación, de la gracia y todo lo demás. Y entonces es importante que comprendamos que esto en 1886 hasta 1920, la iglesia se está preguntando qué es cristiano en el adventismo. ¿Tiene sentido, no? Muy bien. La tercera etapa de la cual habla George Knight en el desarrollo histórico de nuestras creencias, ¿ya? Esto es bien interesante. Vendría del año 1920 hacia el año 1956, ¿ok? Y se conoce, George Knight habla de esta época con el título, ¿qué es fundamentalista en el adventismo? ¿Ya? ¿Qué es fundamentalista en el adventismo? Entonces, es interesante porque aquí van a ocurrir muchos cambios con respecto a cómo nos ven los cristianos. Acuérdense ustedes que en esta época los cristianos veían al adventismo como un culto, ¿ya? Como una secta. Y entonces, en esta época es cuando hay conversaciones con los cristianos. Un pastor en Colorado le escribe una carta agradeciéndole a un pastor de la iglesia dominical por un sermón del libro de Romanos. Y entonces le dice, oye, aprecio mucho el mensaje que compartiste. Entonces, el pastor de esta iglesia dominical le escribe de regreso al pastor adventista y le dice, entonces ustedes son cristianos también, le escribe, ¿no? Dice, por supuesto que somos cristianos. Y de ahí comienzan conversaciones, ¿ya? Y de allí nace la preocupación. ¿Son los adventistas cristianos también o no? ¿Ya? Y entonces esto trae, vamos a hablar, es muy interesante esta época, mañana vamos a tocarla. Esta época trae muchas preguntas e inquietudes, ¿ya? Porque se toca primero sobre la Trinidad, ¿ya? ¿Somos trinitarios o no? ¿Ya? ¿Se cree en la Trinidad en la iglesia adventista o no? Entonces muchos de nuestros pioneros no fueron trinitarios, ¿ya? Esa es la realidad en este momento. De ahí, ¿qué más? Ellos van a tratar, ¿es la Biblia infalible o no? ¿Ya? Entonces, algunos puntos interesantes ocurren durante esta época y de ahí, la última etapa es la que comienza en el año 1956 y se extiende hacia nuestros días, que es el adventismo en tensión teológica, ¿ya? Entonces, hemos tenido en los últimos años bastantes desafíos teológicos. Les puedo mencionar algunos prácticos, ¿ya? Pero, por ejemplo, les doy uno nada más. ¿Creen ustedes que todos los adventistas alrededor del mundo creen en una creación de 7 días o no? ¿Qué piensan ustedes? Si son adventistas, creo que sí. Ah, muy bien, hermano. Por supuesto. Por supuesto, ya. Y entonces ahí viene el desafío. El desafío es, ¿se cree ¿creen todos los adventistas alrededor del mundo en una creación de 7 días? ¿Sí o no? ¿Ya? Días literales, claro que sí. Perfecto. Entonces, todos estos puntos son discusiones que aparecen en esta última etapa y que nosotros necesitamos tratar de entender. Es fascinante, hermanos. Vamos a ver el día de mañana. Vamos a analizar. A través de la historia ha habido 3 momentos en los cuales se han escrito lo más cercano a declaraciones de creencias fundamentales, ¿ya? La primera de ellas fue escrito temprano, 1872, ¿ya? La siguiente es 1832 y la última fue en 1980, ¿ya? Esos han sido los únicos 3 años, hermanos, donde se han escrito, ¿verdad? Aparte de la que yo les mencioné en 1850, algo que es como lo que tenemos hoy, las doctrinas fundamentales. Y mañana vamos a analizar el desarrollo de esa elaboración de listas, cómo ha cambiado a través del tiempo y qué es lo que nosotros tenemos como adventistas hoy. ¿Ya? Preguntas e inquietudes, hermanos, que ustedes puedan tener. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, por favor, hermano. Bien. Hermano Ángel, ¿verdad? Pastor, sí, considerando lo que usted manifestó en 1847, José Bates, sí, en su artículo dice que la revelación es progresiva. Correcto. Entonces podemos determinar que las doctrinas, las 28 doctrinas que tenemos hasta la actualidad, estoy haciendo una proyección a lo que usted dijo y seguramente a lo que usted va a completar mañana. Ajá.
Quiere decir que estas 28 doctrinas tuvieron una evolución progresiva durante el tiempo de la Iglesia Adventista. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Bueno, no sé si está correcto utilizar en la ciencia de la salvación, en el ámbito teológico, el término epistemología, que es el estudio de la ciencia, del conocimiento científico. Ya, desde esta perspectiva, pastor, quiere decir que podemos tener revelaciones todavía posteriores a partir de las 28 doctrinas, o estamos hasta ahí con las doctrinas de la Iglesia Adventista fundamentadas en la Biblia. Excelente su pregunta. Ya. Entonces, vamos a notar nosotros, es muy interesante su pregunta. Lo que vamos a notar a través del desarrollo de la historia es que lo que cambia es la comprensión de las verdades y la manera en que esas verdades son presentadas. Pero el fundamento, si usted nota, a través de la historia, desde el origen, desde el nacimiento de nuestra iglesia hasta el presente, las verdades fundamentales de nuestra iglesia no han cambiado. ¿Ya? Ahora, esas verdades han sido ampliadas, hay una comprensión más amplia sobre esa, hay una manera quizás más clara de entender. Con el paso del tiempo hay eventos que aclaran lo que eso estaba hablando, ¿sí me entiende usted? Entonces, el presente ayuda a aclarar la totalidad de lo que abarca las enseñanzas. Pero nosotros, a través de la historia, no hemos eliminado ninguna de nuestras verdades ni doctrinas básicas. ¿Ya? La doctrina del santuario, la doctrina del sábado, no han cambiado. Ahora, le doy un ejemplo de lo que es revelación progresiva, el sábado. Al principio del sábado se lo observaba el sábado de 24 horas, ¿verdad? Ya desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Se investiga más y se descubre que de acuerdo a la manera en que los judíos lo observaban, era de que de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, ¿hubo un desarrollo? Sí. ¿Cambió la creencia? No. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? En que la manera en que nosotros comprendemos y profundizamos en el estudio de nuestra doctrina se amplía y necesitamos estar abiertos a eso. Y la clave, lo hermoso, a mi manera de ver, es esto. O sea, el mismo evento de 1844, ¿ya? La puerta cerrada, la puerta abierta, dos grupos, ¿verdad? Uno dice, no pasó nada en 1844 por el gran chasco. Dos dijeron, sí, ocurrió algo, pero no entendimos lo que es. Necesitamos volver a la Biblia para entender qué es. Entonces regresaron a la Biblia, ampliaron su comprensión y nace allí la creencia de ¿qué? Del juicio investigador. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos cuando hay una ampliación en cuanto a revelación. Ya la revelación va ampliándose. Pero nosotros, yo pienso que hemos sido bendecidos en el sentido de que no hay doctrinas que han desaparecido, sino que nuestra comprensión de esas doctrinas se va profundizando y con el paso del tiempo nosotros vamos diciendo, oh, wow, aquí está el cumplimiento de lo que hemos creído durante todo este tiempo. No sé si eso contesta. Correcto, pastor. Perfecto. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Pastor, una pregunta y una acotación. Sí, por favor. Entiendo que Lutero no tuvo la verdad del sábado. Él no guardó el sábado. Correcto. Excelente lo que usted menciona. Lutero no solo eso. Si ustedes recuerdan, Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis como dado por Dios, ¿ya? Como revelado. Él no aceptaba el libro de Santiago tampoco, ¿ya? Entonces nosotros vemos que muchos de los grandes hombres, aparte de eso, o sea, Lutero también, si no me equivoco, él era antisemitista, ¿no? Entonces, muchos de los grandes hombres en la historia nos enseñan a nosotros que el conocimiento del ser humano es limitado, ¿ya? Y que nosotros, si tenemos humildad al acercarnos al estudio de la palabra, nosotros vamos a ser enseñados por el Espíritu Santo. Nuestro entendimiento va a crecer, pero yo pienso que aquí viene quizás el desafío que quisiera dejar con ustedes. Nosotros no solo necesitamos un conocimiento de doctrinas, nosotros necesitamos que las creencias que nosotros tenemos afecten la manera en que nosotros vivimos. ¿Ya? Estudiamos nosotros esta mañana sobre cosmovisión, ¿verdad? Los ojos de Dios y la cosmovisión. Y entonces, mi manera de entender es esto. Nosotros como pueblo bendecido de Dios,
que hemos tenido una revelación extensa, hermanos, una revelación fantástica de las verdades bíblicas, necesitamos estar a la vanguardia, necesitamos estar adelante en prácticas, ¿ya? Bíblicas. Es decir, nuestros hogares necesitan ser hogares felices, porque nosotros tenemos mucha información. Nuestras iglesias necesitan ser iglesias que estén viviendo en armonía con las creencias que tenemos, ¿ya? Entonces, allí es donde la teoría debe empatar ¿con qué cosa? Con la práctica de nuestras vivencias, ¿no? Pero yo les diría, por experiencia propia, allí es donde es más difícil, ¿sí o no? Es más fácil explicar la doctrina de las 2300 tardes y mañanas que perdonar al hermanito que me ofendió, ¿correcto o no? ¿Ya? Correcto, hermano. Entonces, allí va, ¿ya? Y aquí está el desafío que como iglesia tenemos nosotros. La gente va a conocer que somos seguidores de Cristo, no solo por la manera en que podemos enseñar estas verdades, sino cómo estas verdades han cambiado nuestra vivencia. Que Dios nos ayude, hermanos. Es hermoso el revisar cuán bendecidos hemos sido como iglesia adventista en tener tantas verdades maravillosas. Tenemos líderes que desde los orígenes, nuestros pioneros, estuvieron comprometidos al estudio de la palabra. Así que los admiro a ustedes, hermanos. Sinceramente, he pasado un momento muy lindo con ustedes, el ver que aman el estudio, y estoy, wow, admirado de ver cuánto profundizan ustedes en el estudio de la palabra. Sé que sus iglesias están en buenas manos, ya, y con la ayuda de Dios ustedes van a avanzar el mensaje de salvación allí en el territorio que Dios les ha dado. Gracias, pastor, por el tiempo, y continuamos Dios mediante mañana. Gracias, pastor. Amén, pastor, gracias. Amén. Maravilloso. Maravilloso, pastor. ¿Hora de mañana? Pastor, 8 de la ya, mañana. jefe, y usted me diga, pastor. 8 de la mañana. ¿Qué tal estuvo? 8 de la mañana está muy bien. Dijo 8. Excelente también. Me parece bien. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, pastor Mera. Buenas tardes. Feliz día, Bien, pastor. Dios le gracias. bendiga. Feliz día al Queremos darle pastor. las gracias al pastor Ricardo Palacios. Pastor, muchísimas Pastor, gracias. una alegría de verles. Feliz día a todos los pastores. Feliz día. ¿Qué pasa, Gracias, pastor? gracias, hermanos. Nos animamos al Pastor. ver gente comprometida como ustedes. Amén. Gracias, pastor Ricardo. Recuerdo solamente esas clasecitas de verdad para pasar una... Pastor, gracias. Para ir terminando, vamos a cantar el himno 400, perdón, déjeme ver porque se me cambió, 485. Pastor Llanes, gracias. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo
Vamos a pedir que el hermano Daniel nos pueda dirigir en oración, por favor. Daniel Ceballos. Vamos a orar, apreciados hermanos. Cariñoso Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Gracias, Señor, porque usted ha puesto hombres, Señor, que han estudiado, que se han preparado, Señor, y están al frente de tu pueblo. Por favor, bendígales hoy en su día, bendiga a sus familias, bendiga su ministerio, Padre, que usted siga dando sabiduría, Señor, a estos pastores, Señor, para que puedan ellos guiar a su rebaño a un encuentro con usted. Gracias por las enseñanzas que hoy hemos aprendido. Ayúdenos, Señor, a estar firmes, Señor, a estar firmes, a no desmayar, a tener siempre, Señor, presente que la iglesia es la niña de sus ojos y nosotros somos parte de ella. Gracias, Señor, porque usted ha dejado en la historia escrita con su sangre que nosotros podemos, Señor, y seremos siempre sus hijos. Ayúdenos, Padre, a mantenernos fieles en ese consejo, en esa salvación que usted la ha puesto, Señor, delante de nosotros. Gracias por este hermoso sábado y permítanos, Señor, terminarlo adorando su glorioso nombre juntos por medio de las reuniones que ya están programadas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Ricardo. Bendiciones. Y no se olviden, mañana a las 8 de la mañana continuamos. No se lo puede perder.